Según la mitología griega, Tánatos, hijo de la diosa de la noche llamada Nix, aparecía a los humanos para llevarlos al inframundo cuando el tiempo que les había dado el destino expiraba. Su toque era suave, como el de su gemelo Hipnos, dios del sueño. Las muertes violentas eran el dominio de sus hermanas, las Queres, amantes de la sangre y asiduas a los campos de batalla. Hay en nuestro país al menos 4 proyectos de ley sobre eutanasia. Todos esperan su hora en la Cámara de Diputados. Lo que está pasando a esta hora en Cali es muy importante en materia noticiosa, no solo en Colombia, sino en América Latina, pero además refleja un caso personal del que somos profundamente respetuosos. Don Víctor Escobar es el primer paciente no terminal en recibir la eutanasia. ¿Qué es la muerte? ¿Pensamos en ella como una parte de la vida? ¿O dejamos que nos tome de imprevisto? ¿Podemos adelantarla frente a una enfermedad terminal o para dejar de sufrir? ¿Solos o pedimos ayuda? Mario Sebastiani, médico integrante del Comité de Bioética del Hospital Italiano de Buenos Aires, nos da una primera pista sobre este tema. ¿Qué es la muerte? Y en realidad, ninguno de nosotros puede dar una respuesta adecuada, puesto que ninguno de nosotros se ha muerto y ha vuelto. Así que no sabemos nada de la muerte, pero sí sabemos que la muerte tiene distintos significados para cada uno de nosotros o aún en la historia de la humanidad. Cuando llegué por primera vez a Occidente, me sorprendió el contraste entre las actitudes hacia la muerte que formaban parte de mi educación y las que encontré. A pesar de sus éxitos tecnológicos, la sociedad moderna occidental carece de una verdadera comprensión de lo que es la muerte y de lo que ocurre durante y después de ella. Descubrí que hoy se enseña a la gente a negar la muerte y a creer que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Escuchamos fragmentos del libro tibetano de la vida y la muerte. Encontramos, al recorrer sus páginas, un despliegue de contenidos relacionados con la muerte y sus formas de llegar a ella. Por lo pronto uno podría decir que la muerte es algo absolutamente inesperado. ¿Por qué? Porque uno muere de un accidente o de algún evento médico, como un ataque al corazón o como un ictus, un accidente cerebrovascular, y entonces, muere. Es una muerte que uno catalogaría como una muerte inesperada, que es el 30% de las muertes. El 30% de las muertes son repentinas. Es curioso, además, pensar que mucha gente, si se le pregunta cómo quisiera morir, contesta que le gustaría morir de esta manera. Con lo cual yo, entre una muerte repentina y una que yo sé que me voy a morir, elegiría la segunda. Y lo que en todo caso yo pediría es que, como las muertes pueden estar relacionadas con dolor, sufrimiento o indignidad, lo que yo quisiera es que, por favor, cuando no doy más o cuando yo creo que esta vida no debe ser más vivida de esta manera, entonces pediría, por favor, la ayuda. De lo que vengo a enterarme, justo ahora que estoy investigando al despenador. Personaje inquietante que existía desde antes de la llegada de los españoles, que terminaba con la vida de los que no se morían, con la técnica de un abrazo. Rápidamente les cortaba la respiración, les rompía el espinazo, y a la familia y a él les aliviaba las penas. ¿Quién podía llevar una tarea así? El director de cine Miguel Cohen recupera en su película El Despenador la figura de un personaje que en la tradición del noroeste argentino quitaba las penas agonizantes y sufrientes. Pero los rituales alrededor de la muerte tienen tantos años como la historia de la humanidad. En la antigua Grecia y Roma se usaba la cicuta. Francis Bacon, en su libro Eutanasia médica, usa esta palabra por primera vez para hablar de ayudar a alguien a morir. El filósofo inglés distinguía 2 tipos de eutanasias. Por un lado, una eutanasia interior, relacionada con la preparación del alma para la muerte. Por el otro, una eutanasia exterior cuyo objetivo era hacer que el final de la vida fuera más fácil e indoloro, en algunas circunstancias, acortándolo. ¿Cuáles fueron los determinantes que llevaron a la sociedad a restringir estas prácticas? Cuando uno lee
en el diario que en una inundación en algún país de Oriente murieron 400 personas. Leemos esto y casi que no nos pasa nada. Las muertes importantes son las muertes cercanas que tenemos de algún pariente, de algún amigo o de alguna persona notable de la sociedad. Pero los otros muertos, en términos generales, no nos afectan. Tenemos una visión de que no nos gusta la muerte, pero fundamentalmente la que nos afecta son las muertes bien cercanas. La muerte puede ser una salida. El encuentro con la palabra despenador fue de casualidad. Se acerca una señora muy mayor, una viejita, y me pregunta si había visto al despenador. Y yo no entendí, la verdad, que a qué se refería, y le pregunté otra vez, ¿qué me estaba preguntando, señor? Si usted ha visto el despenador, usted ha llegado ahora, usted no ha visto el despenador. Y yo le dije, no. Y ella se da vuelta y hace como una seña como que yo le estaba mintiendo, que me hacía una persona desentendida, digamos. Por ahí capaz que suena controversial decir, yo no deseo que se muera, pero a la vez también es lo mejor para él, porque estar postrado, no poder tener esa relación que antes teníamos de salir a jugar, de correr, de caminar, de compartir tantas cosas, y hoy él está en esa situación, entonces de pronto decir, bueno, está bien, te dejo ir, ¿sí? Y esa pena que tal vez la estoy cargando cuando él se va, y yo entiendo que él está en una mejor vida o mejor situación, esa pena también se me va, y capaz que yo me siento feliz porque sé que él está mejor, ya no está sufriendo lo que estaba padeciendo. Y viéndolo de esos puntos de vista, yo creo que sí, hoy puede haber un despenador, ¿sí? O varios despenadores. Después la muerte puede ser algo autoproporcionado. Y sería, por ejemplo, la muerte que uno logra a través de una eutanasia y un suicidio asistido. Es una muerte exactamente proporcionada porque yo la pido y alguien accede a mi pedido porque de alguna manera está de acuerdo, comprende que en estas situaciones uno no puede seguir viviendo. La mujer de Alain Delon también falleció en el año 2021 por cáncer de páncreas. Y ahí fue cuando Alain dijo, bueno, yo la verdad quiero la práctica de la eutanasia. Vivo en Suiza. En Suiza es legal. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer más de un pedido. Tengo que tener una enfermedad incurable, que el ACV es, después de las secuelas, son incurables o irreversibles. Y después tener un cuadro similar al de la depresión. Yo tengo todo, pido la eutanasia. Pero se lo pide al hijo, además. Se lo pide al hijo. Alain Delon tiene 3 hijos, pero Anthony es el que se está haciendo cargo de toda esta eventualidad. Esto es Diarios de Bioética, un podcast del Distrito V del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. Episodio 5. Elegir el final. Razones y debates en torno a la eutanasia. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Me siento muy triste porque mi abuelito se murió. Yo no sabía qué era morirse, pero mi mamá ya me explicó. Me dijo que la muerte era algo normal y que todo lo que tenía vida en algún momento se iba a morir. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es precisamente el fin de este periodo de la vida, una vez uno ha realizado su camino, cuya finalidad fundamental es descubrir el ser, descubrir nuestra auténtica identidad, la supraconciencia. Deberíamos de hablar de la muerte, deberíamos de hacerlo probablemente con una sonrisa, porque de alguna manera, si yo puedo elegir cómo morir, es bueno que mis seres queridos, mis amigos, también sepan de alguna manera cuáles eran mis valores en el momento del final de la vida. Este es el poblado de La Cueva. Está a 15 kilómetros de Iturbe, al pie de un río. Y al costado hay un antiguo camino incaico. Es un caserío donde ahora solo vive una familia. Y una vez al año hay una celebración que llena el lugar. Luego de lo cual queda sumido en medio de una tremenda soledad y silencio. Da la impresión de que la vida se ha retirado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora Esta es la cueva que le da el nombre al poblado.
Y hay evidencias que indican que el despenador estuvo aquí, en este lugar, y que realizaba algunas despenaciones. Hace años que tengo esta foto de la cueva, con esta mesa que es un interrogante. No puedo afirmar si el despenador la utilizó para alguna despenación o si solo iba allí para enterrar algún objeto personal del despenado, para ofrendar a la Pachamama y evitar contagiarse. Podría preguntarse cómo es la relación de los médicos con la vida y la muerte. Y acá yo diría que cada médico o cada personal de salud tiene una manera de ver estas cosas. Estamos hoy en una época donde lo que más importa son los valores del paciente, y aquí hay que ser muy cuidadosos con respecto a los valores propios que podemos tener en el equipo de salud. Valores que debe recordarse que no deben afectar, yo diría, la nueva manera de ver la medicina. Esto lo dice el Hastings Center, Richard Callahan, que es un instituto de bioética católico de una universidad católica en los Estados Unidos, probablemente la más importante, que es la Georgetown University, donde es interesante pensar que se incorpora esa figura, yo diría, de equipo de salud que debe ayudar a tener una muerte digna. Nos preguntamos, ¿la eutanasia es la forma en que mueren aquellos que ejercen el derecho a dimitir a la vida? ¿Qué razones legítimas hay para interferir en la decisión de morir de una persona competente, informada y libre? ¿Las instituciones deberían estar eximidas de acompañar una muerte voluntaria asistida? Hoy, sectores de la sociedad y de la asistencia médica acompañan a otros actos controvertidos e irreversibles, como el aborto, el cambio de sexo, el congelamiento y donación de óvulos y embriones. Negar el derecho a la eutanasia obliga a las personas que sí la desean a vivir bajo una idéntica concepción de vida de aquellos que no la aprueban. Mi nombre es Ignacio Nacho Maglio, soy abogado, diplomado en salud pública, coordino el área de promoción de derecho de Fundación Huésped. Actualmente soy vicepresidente de la Red Bioética para Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO, coordino los comités de bioética de los sanatorios Finoquieto y Otamendi y soy asesor legal de la Dirección Médica del Hospital Muñiz. La eutanasia es provocar la muerte de un paciente a su requerimiento a través de la administración de medicamentos en dosis letales. La eutanasia siempre es voluntaria y es un proceso activo. La diferencia entre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido es el operador, mientras que en la eutanasia es el equipo médico quien administra la medicación. En el caso del suicidio asistido es la propia persona que se autoadministra esa medicación, asistido, por supuesto, siempre por un equipo médico. Soy Gustavo De Simone, médico especializado en cuidados paliativos. Hice una maestría en medicina paliativa en los años 90 en la Universidad de Cardiff. Desde entonces estoy involucrado en la asistencia y también en la educación, en la investigación, en temas afines. El tema del deseo de adelantar la muerte es un tema que está cobrando mucho interés porque es cierto que hay una creciente cantidad de personas que por distintas circunstancias, habitualmente padecer alguna enfermedad que le provoca sufrimiento, manifiestan este deseo, que no hay que confundirlo con lo que es estrictamente la eutanasia, que es el pedido claro y explícito para que un profesional de la salud inyecte una sustancia letal que termina inmediatamente con la vida en el contexto de esa enfermedad avanzada y del sufrimiento. El deseo de adelantar la muerte responde muchas veces a motivaciones emocionales, psicológicas, a veces a una calidad de vida deteriorada, y en la inmensa mayoría de los casos, y en esto no solamente la experiencia personal, sino también los trabajos que están publicados, en el fondo no se busca adelantar la muerte, sino manifestar la incomodidad que genera ese sufrimiento al cual no se le encuentra sentido. Desde los cuidados paliativos, lo que tratamos de hacer es aliviar en lo posible el sufrimiento, pero es cierto que hay una parte del sufrimiento, ese sufrimiento existencial, si se quiere, o espiritual, el advertir que la vida se acaba y que se va a acabar
a veces próximamente o que se está volviendo una vida insoportable desde esa mirada existencial, aunque a lo mejor no hay dolor físico, etcétera, sí está esta dificultad para de alguna manera aceptar el sufrimiento. Es decir, hay un sufrimiento que indudablemente es inevitable, que es propio de nuestra condición humana. Algunos dicen el ser humano se caracteriza por la posibilidad de amar y también porque somos interpelados por el sufrimiento. Por supuesto que tratamos de prevenirlo y aliviarlo, pero es utópico decir que podemos anularlo o suprimirlo. Quitar la vida como medio de quitar el sufrimiento parece ir en contra de la tradición humana compasiva de ayudar en esa aceptación y trascender al sufrimiento, como hemos visto personas que le encuentran un significado. Desde Diarios de Bioética hablamos con Salvador Sureda. Salvador nos cuenta la historia que vivió con su familia a partir de que a su padre le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa. En el año 2016, cuando mi padre empezó con algún síntoma de algo raro que no se sabía qué era, empezó a ir a médicos, a neurocirujanos, recorrió todo tipo de médicos y no lograban dar con el diagnóstico. A él básicamente lo que le pasaba es que no le funcionaban las piernas de vez en cuando, en algún momento del día. Entonces, esto llevó, hasta 2018. En 2018 lograron llegar al diagnóstico, que era ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Tengo entendido que era una ELA vulvar lo que tenía mi padre. Le había empezado por las piernas. Y mi padre, un tipo agnóstico toda la vida, ateo, la enfermedad le fue avanzando, se quedó sin piernas, como quien dice, no se podía mover. Luego le fue yendo hacia los brazos y en ese momento, en el año 2019, por ahí por marzo, si no me equivoco, o mayo, empezó con cuidados paliativos. En un momento, Laura Ramos, la doctora Laura Ramos, que en aquel momento era jefa de cuidados paliativos del CASMU, en un momento lo vio en el informativo hablando a favor de la eutanasia, que quería que se legalizara y todo esto que les estaba contando, y buscó su número de teléfono, lo llamó y lo fue a ver. Se hicieron muy amigos, evidentemente, con Laura, y eso llevó a que mi padre, en todo el largo de la enfermedad, nos pedía a todos, a mí, a mi hermano, a mi madre, al que apareciera, que de alguna manera lo teníamos que eutanasiar. Cosa que evidentemente no íbamos a hacer. Pero él lo pedía de todas formas. Hasta que conocí a Laura, que Laura, por suerte, le dijo que no se preocupara, que ella se iba a encargar de ese tema y que estaba todo organizado. Él ahí logró empezar a quedarse un poco más tranquilo con ese tema, ¿no? Con el final, digamos, de la enfermedad, porque él sabía lo que era el final. Además, estuvo lúcido hasta el último día. Enric fue el psicoanalista que mi padre no tuvo, ¿no? Mi padre, un tipo que nació en el 49, muy duro, muy chapado de la antigua. Había que ser hombre y no llorar, por ejemplo. Había que ser muy firme siempre. Y por supuesto, él siempre decía que no se había plantado el árbol con la madera que iban a hacer el ataúd, que enterraran al psicólogo, que lo tratara él. Imagínate lo que pensaba de eso. Resultado que en estos Zoom, en estas charlas que tenían semana a semana, de una hora y pico por Zoom, se fueron conociendo, se fueron haciendo muy amigos, porque Benito nació en el 49 igual que él, pensaban bastante igual en muchos aspectos de la vida, hasta en cómo criar a sus hijos. Se fueron haciendo muy amigos. Mi padre fue empeorando su enfermedad, quedó en cama. Ya en octubre de 2019 nosotros le conseguimos una cama articulada y ya casi lo levantábamos muy poco, se podía levantar muy poco. O sea, pasó los últimos 9 meses en cama, casi, como quien dice. Y esas charlas eran semana a semana, y a él lo que lo hacía vivir era pensar en la siguiente charla. Sabía que el sábado a las 3 de la tarde iba a tener una conferencia con Benito, y eso lo ponía muy feliz y muy contento. Salvador menciona al doctor Enric Benito,
un médico paliativista español con quien su padre mantuvo conversaciones que lo ayudaron a transitar su padecimiento. Una atmósfera relajada le permite a la persona moribunda sacar a la luz las cosas de las que realmente desea hablar. Anima afectuosamente a sentirse lo más libre posible para expresar sus pensamientos, temores y emociones sobre la muerte y el morir. Desnudar así las emociones es la clave de cualquier transformación posible, de hacer las paces con la vida o tener una buena muerte. En febrero, más o menos, de 2020, Enric le dijo que quería venir a conocerlo, quería venir a Uruguay y que iba a venir. Y en una conferencia, me acuerdo un día, le dijo que ya se había comprado un boleto para mayo. El 13 de marzo de 2020, que ya hace un montón, parece que hiciera 25 años y no hace 4 años, saltó lo de la pandemia, ¿no? Que nadie más pudo viajar a ningún lado y nos tuvimos que quedar todos quietos en nuestras casas. Y eso hizo que no pudiera venir. Mi padre ahí entró en una depresión un poco, no muy en el pozo, pero estuvo bastante mal, a lo que le hacía muy bien seguir con las conferencias con él. Y bueno, y eso hizo que no se pudieran conocer, porque recién cuando se empezó a mover todo de nuevo, ya estábamos en agosto, mi padre ya estaba bastante mal y habían resuelto que, bueno, que iba a intentar venir en noviembre, y mi padre tuvo su primera crisis respiratoria, la tuvo en julio, de la cual salió muy bien porque después pudo seguir y sin oxígeno. Ya la ELA en ese momento le estaba afectando al aparato respiratorio, a los músculos para respirar, y para deglutir le empezó a molestar ahí. Sí podía hablar, él pudo hablar hasta el último día, por suerte. Y bueno, y ahí fue como empeorando, como quien dice, y la segunda crisis la tuvo el 31 o 30 de agosto, por ahí aproximadamente. Y bueno, esa fue la crisis que fue cuando él mismo resolvió con los médicos, comenzar la sedación paliativa, lo que hizo que estuviéramos, ahí nos fuimos a vivir a la casa de ellos con mi hermano, volvimos a ser una familia como cuando éramos chicos, padre, madre y mi hermano y yo. Y bueno, estuvimos esos 6 días que duró la sedación paliativa hasta que papá falleciera. Fue una experiencia que no sé cómo describirla. A mí me hizo crecer muchísimo, aprendí muchísimo. Hoy en día miro a la muerte desde otro ángulo y me hizo crecer mucho. La verdad que me hizo muy bien. No en el momento, evidentemente en el momento fue muy duro y muy largo, parecía que no terminaba más. Fueron 5 días que parecían 6 meses. Pero hoy en día entiendo que me ayudó muchísimo y me hizo muy bien. Mi viejo se fue en paz totalmente y yo quedé muy en paz. Él se fue de este mundo queriendo que algún día la eutanasia sea legal. Él se fue muy agradecido con los cuidados paliativos y por supuesto con la sedación paliativa, y está convencido, se murió convencido que deben existir los cuidados paliativos para todo el mundo y siempre, y que tiene que tener un buen presupuesto en todos los países que exista y que debería existir en todos los países. Pero también él considera y consideró, y todos consideramos, porque yo pienso exactamente lo mismo, no sé si algún día la voy a usar, la eutanasia, pero considero que debería ser legal. Sí podemos ayudar, podemos acompañar, comprender cómo lo hacemos. En la inmensa mayoría de los casos, el sufrimiento de alguna manera se mitiga y termina siendo aceptado. En el final de la vida, si no podemos lograr ese alivio, bueno, está la posibilidad de la sedación, que no quita la vida, pero que hace que esa persona no perciba conscientemente su sufrimiento. Hay algunas personas que requieren una sedación en las últimas horas o días de vida, pero eso está dentro del carril de los tratamientos justificados desde el punto de vista científico y ético. La diferencia fundamental entre muerte digna y eutanasia es que en un caso se trata de permitir morir, es decir, de no prolongar la agonía a través de métodos o procedimientos que prolongan justamente esa agonía de forma penosa, gravosa e indigna, mientras que la eutanasia es la terminación activa, la abreviación del ciclo vital, es decir, es provocar directamente la muerte. En el caso de la muerte digna, la muerte se provoca en forma indirecta, es decir, a través de la abstención
o del retiro del soporte vital. Es bien importante destacar que no hay formas pasivas de eutanasia. La eutanasia es una sola y es la activa. Otra diferencia fundamental es que la muerte digna está legislada en nuestro país en la Ley de Derechos de los Pacientes y en el Código Civil a partir del artículo 59, 60 y demás, mientras que la eutanasia aún no está legislada. La Ley de Derechos del Paciente es la Ley 26.529 que rige desde noviembre de 2009 y que se refiere a los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica. En mi opinión personal, la autonomía, digamos, instrumental, yo lo pido, usted lo tiene, es un modo liviano de comprender la autonomía y siguiendo al bioeticista Fischer-Slagen, creo que hay que considerar la autonomía con moralidad y saber que hay límites en las posibilidades del Estado, de la salud pública, de los profesionales en dar respuestas. Es decir, de ninguna manera juzgo a aquel paciente que excepcionalmente, pero que los hay, piden la eutanasia, pero no me parece prudente que la sociedad aliente y mucho menos que legitime que este pedido debe ser satisfecho. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad nos demuestra que es una utopía pretender anular el sufrimiento y porque no estamos llamados a quitar la vida de nadie, aun cuando el otro nos la pida. En un hospicio que conozco, moría de cáncer de mama Emily, una mujer de casi 70 años. Su hija solía visitarla todos los días y al parecer mantenían una relación feliz. Pero cuando su hija se iba, Emily casi siempre se sentaba a llorar a solas. La causa del llanto era que su hija se negaba a aceptar que la muerte de la madre era inevitable y se pasaba el rato alentándola a pensar de un modo positivo con la esperanza de que así se curaría del cáncer. ¿Y por qué hablamos de muerte médicamente asistida? Porque por ahora necesitamos del equipo de salud porque es el que sabe de enfermedades, es el que podría definir cuando un paciente es, terminal, es el que podría comprender mejor lo que es el dolor, la indignidad o el sufrimiento de un paciente y además conoce las drogas. Es por ello que hoy hablamos de una muerte médicamente asistida. ¿Va a ser siempre así? Creo yo que no, pero no quisiera aventurarme al futuro, pero ya existen alguna máquina, por ejemplo en Suiza, una máquina que se llama Sarco, o bien Holanda, que ya ha manifestado que en breve va a tener una píldora que se va a poder comprar para los mayores de 70 años. Estos casos, en cambio, ya no serían muertes médicamente asistidas, sino que sería una muerte absolutamente autoproporcionada por cada uno de nosotros. Pero mientras tanto, el capítulo que debemos desarrollar es el de eutanasia y suicidio asistido y tratar de tener leyes que de alguna manera permitan esto y no que por tomar una actitud de ayuda a una muerte digna, a un personal de salud termine con un evento carcelario de 8 a 12, 14 años. Es absolutamente esencial que la muerte del moribundo esté lo más serena posible en los momentos anteriores a la muerte. Desde Diarios de Bioética nos preguntamos qué trámites tiene que hacer una persona que quiere expresar sus deseos sobre su manera de morir. El derecho a una muerte digna y a ejercer el derecho a disponer del propio cuerpo se materializa a través de lo que se denominan las directivas anticipadas, que como dijimos antes están previstas en los artículos 59 y 60 del Código Civil y consisten en la expresión de voluntad de cualquier persona en cualquier momento para que en situaciones donde pueda ser esa persona sometida a procedimientos médicos que considere extraordinarios o desproporcionados, manifieste anticipadamente su decisión. Esto se hace en forma simple, a través de un escrito, con la presencia de uno o dos testigos. Este documento debe entregarse a las personas que se ofrecen como testigos, a personas de confianza, y en el caso en que ya la persona fuese hospitalizada, una copia de esa directiva anticipada debería incorporarse a la historia clínica. Pero también es preciso decir que aún no son prácticas habituales en la Argentina. Es bien importante también que todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud puedan notificar y comentar este derecho que se encuentra vigente
porque la mayoría de las personas no lo conocen. Por eso decimos nosotros que el primer derecho es el derecho a conocer los derechos, para que puedan efectivamente ejercerse y beneficiarse con el contenido, por ejemplo, de estas directivas anticipadas. ¿Y por qué digo esto? Tenemos algunos aspectos que hoy ya se ven en los pasillos y en las habitaciones de los institutos de salud. Por ejemplo, una orden de no reanimación. Una orden de no reanimación significa que en algún momento se tomará una conducta determinada, es casi en el extremo probablemente de la vida de un paciente, y si en algún momento de este proceso, de esta nueva estrategia de tratamiento, el paciente tuviera que tener un paro cardíaco, bueno, listo. La medicina no va a seguir prolongando este proceso de muerte. Intenta prolongar la vida, pero entiende que no puede prolongar el proceso de muerte. Esto hoy es absolutamente legal. Es absolutamente legal el rechazo al tratamiento, que de alguna manera tiene que ver con algo muy importante, que son las directivas anticipadas. Las directivas anticipadas son la manifestación escrita, hecha por una persona capaz, quien consciente y libremente expresa las opciones, preferencias o deseos que deben respetarse en la asistencia sanitaria por recibir cuando se produzcan circunstancias clínicas que le impidan comunicar personalmente su voluntad. En Tíbet, nadie moría sin ser atendido por la comunidad, tanto en lo superficial como en lo profundo. El otro aspecto es la adecuación del sostén vital, que es una manera de darle terminación a la obstinación terapéutica. Este empecinamiento que tenemos a veces de prolongar la muerte de un paciente. Y entonces, ¿qué hacemos? Suspendemos el sostén vital. En términos reales, ¿qué es el sostén vital? Un respirador o alimentación artificial o, digamos, la hidratación. En el imaginario de la gente, cuando uno habla de estas cosas es, pero no, se va a morir de sed. No, estos pacientes no tienen sed. No, pero se va a morir de hambre. No, estos pacientes no tienen hambre. Pero se va a morir asfixiado. No, este paciente no se va a morir asfixiado. Entonces, se adecúa el sostén vital. ¿Por qué? Porque entramos en un terreno de futilidad. Quiere decir que, de alguna manera, la medicina no impacta, no cambia el pronóstico de este paciente. ¿Cuál es la cantidad de gente que accede a esta muerte? No más del 2 al 3% de las muertes. Esto es muy importante porque en el imaginario de algunos es cuando abramos esta puerta de la eutanasia y del suicidio asistido, va a haber un colectivo de gente, todo el mundo va a pedir morirse. Todo el mundo va a pedir morirse. Bueno, los dilemas morales que se presentan, especialmente en orden a la eutanasia, nosotros preferimos llamarlo el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, porque consideramos que esta denominación tiene una carga simbólica menos negativa que hablar de eutanasia. Giran en general alrededor de dos, presupuestos morales. Uno que sostiene que la medicina, médicas y médicas no tienen como fin o como objetivo provocar la muerte de una persona, mientras que otra forma de pensar la eutanasia es pensar que la medicina consiste no en intentar curar siempre, sino curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre. Y en este sentido, sabemos que la mayoría, por los estudios que están publicados de las peticiones de eutanasia, tienen que ver con el sufrimiento desmesurado y refractario a cualquier tratamiento de esas personas que piden la interrupción voluntaria de su vida. Entonces entendemos que esto es consistente con un fin de la medicina, que es aliviar y confortar ese dolor. Nosotros avanzamos con la información, viajamos a Uruguay porque la Cámara de Diputados de ese país aprobó el proyecto de ley de eutanasia. Estamos hablando de una sesión que se extendió hasta la madrugada de este jueves, que comenzó ayer y finalizó con 57 votos a favor en un total de 96 posibles. Este jueves la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que permite la eutanasia y el suicidio asistido en 3 causales: enfermedad terminal, de dolor intolerable e irreversible y sufrimiento psíquico. No le demos un portazo a la dignidad.
Me opongo a la cultura de la muerte. Divisiones en el oficialismo y en la oposición fueron parte del debate. Algunos TC votaron en contra, mientras diputados RN y Evópoli, a diferencia de la UDI, dieron su voto a favor. Presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 129 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente, abstención 2 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. En cuanto a la eutanasia, se encuentra legislada desde hace, por ejemplo, más de 20 años, 2 décadas, en Bélgica, en Holanda, en Luxemburgo, en algunos otros países de Europa, en Australia del Norte, en algunos estados de Estados Unidos, como el estado de Oregon. En Latinoamérica, el único país hasta ahora en donde se encuentra legislada de alguna forma la eutanasia es en Colombia. Seguramente Argentina se va a dar este debate y en el caso en que tengan resolución positiva, Argentina sería el segundo país en la región, en Latinoamérica, que tenga regulada la eutanasia. ¿Qué va a pasar? Bueno, supongo que algunos estarán a favor y otros estarán en contra. Diarios de Bioética es un podcast de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos del Distrito Quinto de la provincia de Buenos Aires. En este episodio agradecemos la colaboración de Mario Sebastiani, doctor en Medicina, matrícula nacional 49800 y miembro del Comité de Bioética del Hospital Italiano. De Ignacio Maglio, abogado, diplomado en Salud Pública, coordinador del área de promoción de derechos de Fundación Huésped, vicepresidente de la Red Bioética para Latinoamérica y el Caribe de la UNESCO, coordinador de los comités de bioética en los sanatorios Finoquieto y Otamendi y asesor legal de la Dirección Médica del Hospital Muñiz. También la participación de Gustavo De Simone, médico especializado en cuidados paliativos, matrícula nacional 57228, de Salvador Sureda y del actor Alejandro Cárdenas, que leyó fragmentos del libro tibetano de la vida y la muerte. Agradecemos también al médico psicoanalista Miguel Coan, director del Despenador, película de la que oímos algunos fragmentos. El presente capítulo incluyó como material de referencia el video ¿Qué es la muerte?, de la Asociación Psicocartoon México y, por otra parte, Respuestas desde la muerte del canal Vida Eterna del Dr. Manuel Sanz Segarra. También títulos del informativo del Canal 26 y Tele 13 de Chile. El episodio Elegir el final, razones y debates en torno a la eutanasia, de Diarios de Bioética, fue editado en enero de 2025 en Buenos Aires. Idea general y guión, doctora Romina Rízolo. Locución, Verónica Miramontes. Producción, Constanza Cavaquián. Diseño gráfico, María Elisa Garay. Redes sociales, Mariana Lorenzo. Postproducción, Moncast.